vamos ya por la cuarta categoría. Para entregar este premio, invitamos a que suban a este escenario a José María Moneva, decano de la Facultad de Economía y Empresa, y a Jorge Díez Ticio, director general de COE Aragón. Van a ser los encargados de entregar el trofeo a Meritxell Laborda y Fernando Cabeza. Son los directores de Océano Atlántico, ganadores del premio RSA 2019 en la categoría de empresa. Premio RSA 2019 en la categoría de grandes empresas para Océano Atlántico. Un poquito más adelante, por favor. Hacemos la foto con la entrega de ese galardón. Muchísimas gracias, Meritxell Laborda y Fernando Cabeza. Fernando Cabeza serán los encargados de exponer durante 5 minutos este Buena Práctica. Adelante. ¿Dónde estás? Muchísimas gracias. Estamos emocionados. Llevamos unos días ya emocionados. Hemos salido esta mañana unos cuantos de la oficina muy emocionados. Y queremos dar las gracias desde esa emoción. Estamos muy contentos. Es una alegría inmensa. Que te distingan en un proyecto que directamente va a algo que nos importa tanto a nosotros, que es cuidar de la salud y el bienestar de nuestros trabajadores y de nuestros colaboradores. Muchísimas gracias al Instituto Aragonés de Fomento, su directora, a todos los agentes sociales que estáis aquí hoy apoyando esta labor, y al comisionado también, y también en especial que he visto por allí un poquito de Ayuntamiento de Pedrola, ¿vale? Aquí en el corazón. Muchísimas gracias. También queríamos dar las gracias desde la calma y desde la serenidad. Desde la calma y la serenidad porque tenemos una trayectoria recorrida y estamos sintiendo que estamos pisando fuerte. Estamos pisando fuerte sobre todo gracias a que tenemos un equipo preparado, a que tenemos un equipo dispuesto e ilusionado y dispuesto a seguir mejorando la sociedad que nos rodea. Muchísimas gracias a Héctor, a Belén, muchísimas gracias a toda la gente que ha colaborado y sobre todo, muchísimas gracias a Aurora por ese trabajazo. Bueno, vamos a ver el vídeo, venga.
Bien, todo esto es posible bueno, vamos a dar varias claves de por qué esto es posible, ¿no? Porque estos son personas, aquí hay muchas cosas. Esto es posible primero por el ecosistema. El ecosistema océano, esto lo pone en nuestro cartel cuando entréis en nuestra instalación, ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? El ecosistema hace que cuando una persona entra a vernos, entra a conocernos, percibe algo especial. Cuando acaba la visita, después de hablar con nosotros, después de hablar con nuestros equipos, expresiones tales, oye, ¿qué tenemos que hacer para trabajar aquí? O me gustaría volver a estudiar. Me encanta lo que estáis haciendo, quiero volver a estar en estas aulas. O, bueno, lo último, es decir, ¿puedo invertir aquí? ¿Qué puedo hacer para estar aquí? ¿Esto por qué? Es decir, ¿por qué es posible esto? Es un ambiente, un clima especial, esto hay que vivirlo, esto no se puede expresar con palabras, yo no lo puedo expresar con palabras. Algunas imágenes ilustran esto, festividad, lo pasan bien, disfrutan, también sufren de estrés, porque nosotros trabajamos con personas y ahí surgen cantidad de problemas y el estrés positivo forma parte de nuestro ser, forma parte de nuestra forma de trabajar y de nuestra forma de existir. La segunda clave, las personas. Ese es nuestro secreto, nuestro mayor secreto. Sin eso, lo demás no tiene sentido. Es la poción mágica que nos hace inimitables. Pero personas en cuanto a que nosotros nos consideramos agentes de transformación. Claro, somos docentes, formadores, consultores. Eso es inimitable para cualquiera, es muy difícil de conseguir. ¿Qué hace eso? Pues trabajamos en sectores muy diversos. Trabajamos con empresas, somos consultores de empresas, trabajamos en formación profesional sobre todo, y trabajamos en servicios. Zaragoza está la sede, pero estamos trabajando por todo Aragón y también fuera de Aragón. Esto hace que cualquier cosa que hacemos, cualquier cosa que iniciamos, hace una forma exponencial, multiplicamos cualquier efecto. Y esto es muy positivo. Esto contribuye a todas estas medidas de océano saludable que sean fácilmente exportables a todo lo que hacemos fuera. Ese oxígeno que se respira al entrar, esa responsabilidad que todas las personas que están en océano sienten y que trasladan hacia afuera en la prestación de los servicios, ¿no?, que ofrecemos, son los ingredientes fundamentales junto con otro que pensamos que también es fundamental, que es la implicación personal, el esfuerzo y la constancia. Sin el esfuerzo en cada acción, desde el principio, ¿no? Lo que hemos visto, la fruta, ponemos fruta en la oficina, una acción tan suelta, tan inconexa de nada, que somos capaces de repetir, de darle la vuelta, de cambiarla, de ampliarla, de crear acciones alrededor de ella para motivar a la gente que está todos los días en oficina. Y es un esfuerzo tremendo porque vamos a los hábitos. Y los hábitos es lo más difícil de cambiar y de crear, con lo cual esfuerzo e implicación personal, porque al final, si nosotros mismos no nos lo creemos, si nosotros mismos no somos capaces de participar en esas actividades deportivas, de comer fruta, de crear sorpresas a nuestro equipo, darles sorpresas, motivarles, intentar que cada día tenga algo diferente, pues sin esa implicación personal creemos que tampoco sería posible, ¿no? La implicación de la persona que está liderando la primera. Y entonces, después de esto, de este premio, ¿no?, de este reconocimiento, pues no nos queda otra que seguir en la locura oceánica, de seguir inventando, de seguir intentando generar cosas nuevas y de seguir cambiando y mejorando la sociedad en la que vivimos, siempre, siempre desde nuestras posibilidades, que como las de todos los que estáis aquí hoy, son muchas. Muchas gracias. Gracias.